Mi hijo me tiró la silla en la cena familiar. Al día siguiente lo dejé en pánico. La silla fue jalada de repente, con fuerza suficiente para hacerme agarrar la mesa para no caer. Mi hijo no dijo nada al principio, solo cuando yo ya estaba de pie, con el plato en la mano. Explicó en voz alta que su suegro iba a sentarse ahí. Jorge ocupó mi lugar sin mirarme, mientras yo quedaba parado frente a todos, sin silla y sin espacio. Las luces de Navidad seguían encendidas, la música continuaba sonando y nadie se levantó. En ese instante entendí que en esa mesa ya no era el padre de nadie, era el estorbo que debía hacerse a un lado. Al día siguiente, cuando Fernando leyó aquel papel y el color se le fue del rostro, supe que la humillación había quedado atrás, porque lo que estaba sintiendo ahora no era rabia ni sorpresa, era pánico. Pero para entender cómo llegamos a ese día, tengo que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Capítulo 1. La humillación. Mi nombre es Francisco Álvarez y llevo 68 años aprendiendo que la familia no siempre es refugio. Esa Nochebuena empezó como todas las anteriores. Llegué temprano a casa de Fernando, mi único hijo, cargando una caja con tamales que preparé desde la madrugada y una botella de vino tinto que guardaba desde hace meses para esta ocasión. Toqué la puerta con el codo porque las manos me las ocupaban los regalos. Cecilia, mi nuera, abrió con una sonrisa breve, casi mecánica, y me dejó pasar sin ayudarme con nada. La casa olía a pavo al horno y canela. Los adornos navideños llenaban cada rincón, luces doradas en el árbol, coronas en las puertas, velas rojas sobre la mesa del comedor. Todo perfecto, todo calculado. Dejé mis cosas en la cocina y busqué a Fernando con la mirada. Lo encontré en la sala, revisando su teléfono, sentado en el sillón que yo le regalé cuando se mudó a esa casa, como si siempre hubiera sido suyo. «Buenas noches, hijo», dije acercándome. Levantó la vista apenas un segundo. «Hola, papá. Deja todo ahí». No hubo abrazo. No hubo preguntas sobre cómo llegué ni sobre mi semana. Solo esa frase seca, como si yo fuera el repartidor que trae la comida. Me quedé parado frente a él, esperando algo más, pero Fernando ya había vuelto a hundirse en la pantalla. Cecilia pasó a mi lado cargando una ensaladera y tampoco dijo nada. El silencio en esa casa ya no me sorprendía, pero esa noche pesaba diferente. A las 8 llegó Jorge, el padre de Cecilia. Entró como dueño del lugar, con una botella de whisky caro en una mano y una bolsa de regalo en la otra. Fernando se levantó de inmediato, le estrechó la mano con fuerza, le palmeó la espalda. Cecilia corrió a abrazarlo. Yo seguía de pie junto al árbol, invisible. «Don Jorge, qué gusto verlo», dijo Fernando con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. «Igualmente, muchacho. Aquí traigo esto para la cena». Jorge levantó la botella como trofeo. Cecilia aplaudió. Papá siempre tan generoso. Nadie mencionó los tamales que yo traje. Nadie abrió el vino que llevé. Me senté en una esquina del sofá, las manos sobre las rodillas, observando cómo mi hijo atendía a ese hombre con una deferencia que jamás mostró conmigo. Jorge preguntaba sobre el trabajo de Fernando, sobre sus planes, sobre proyectos futuros. Fernando respondía entusiasmado, buscando la aprobación de su suegro con cada palabra. Cuando Cecilia anunció que la cena estaba lista, todos nos movimos hacia el comedor. La mesa estaba puesta con mantel blanco, platos de porcelana, copas de cristal. En el centro, el pavo dorado rodeado de guarniciones. Había 8 sillas, como si esperaran invitados que nunca nombraron. Yo siempre me sentaba en la cabecera, frente a Fernando. Era mi lugar desde la primera Navidad en esa casa, desde que enviudé y las cenas familiares se volvieron mi único punto de encuentro con mi hijo. Me acerqué a mi silla como cada año.
Apoyé las manos en el respaldo, listo para sentarme. Fue entonces cuando sucedió. Fernando estiró el brazo, agarró el respaldo de mi silla y la jaló hacia atrás con un movimiento seco. Tuve que sostenerme del borde de la mesa para no perder el equilibrio. El plato que Cecilia acababa de poner frente a mí quedó suspendido en el aire mientras yo trataba de entender qué estaba pasando. «Papá, Jorge se va a sentar aquí», dijo Fernando sin mirarme a los ojos. No hubo disculpa. No hubo explicación más allá de esa frase. Jorge ya venía caminando hacia la cabecera, con esa seguridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Se sentó en mi lugar, extendió la servilleta sobre sus piernas y tomó la copa de vino como si siempre hubiera estado ahí. Yo me quedé de pie, con el plato en la mano, frente a todos. Nadie habló. Cecilia evitó mi mirada. Fernando señaló una silla al final de la mesa, junto a la cocina, la más alejada, la que usábamos para las visitas de último minuto. Caminé hacia allá despacio, sintiendo cómo cada paso me alejaba de lo que alguna vez fue mi familia. Me senté sin hacer ruido. Las luces del árbol parpadeaban a mi espalda. La música navideña seguía sonando desde la bocina, alegre y ajena. Durante toda la cena Jorge habló de negocios que había visto crecer, de inversiones que otros hicieron, de oportunidades en el mercado. Fernando y Cecilia escuchaban atentos, asentían, preguntaban. Yo corté mi pavo en silencio, mastiqué sin sabor, bebí agua porque nadie sirvió mi vino. Cada vez que intentaba decir algo, mi voz se perdía entre las conversaciones de los demás. En un momento, Cecilia se levantó a traer más pan y pasó junto a mí sin siquiera rozarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando terminamos de cenar, Fernando propuso un brindis. «Por la familia», dijo levantando su copa. Todos levantaron las suyas. Yo también, pero por dentro me ardía la garganta, porque esa palabra ya no me incluía. Después del postre, Jorge contó historias sobre personas exitosas que conocía. Fernando lo escuchaba fascinado, como si estuviera frente a un oráculo. Yo junté los platos vacíos y los llevé a la cocina sin que nadie lo pidiera. Lavé todo mientras ellos seguían conversando en el comedor. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me importó. Necesitaba hacer algo, sentirme útil aunque fuera fregando los trastes que nadie más quería lavar. Cuando regresé a la sala, Jorge ya se había ido. Fernando y Cecilia estaban sentados en el sofá, revisando el teléfono juntos. Me acerqué a despedirme. «Me voy, hijo. Gracias por la cena». Fernando asintió sin levantar la vista. «Sí, papá. Maneja con cuidado». Cecilia ni siquiera volteó. Salí de esa casa con las manos vacías. Los tamales se quedaron en la cocina, intactos. El vino nunca se abrió. Los regalos que llevé seguían bajo el árbol, sin nombre, sin dueño. Yo vivía solo desde que enviudé, en un departamento modesto a 20 minutos de su casa. Conduje de regreso a mi departamento con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío me golpeara la cara. Las calles estaban llenas de luces, de familias caminando tomadas de la mano, de risas que salían de las casas. Yo iba solo, en silencio, tratando de entender en qué momento dejé de importar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala oscura, con la televisión apagada, repasando cada detalle de la cena. La silla jalada, la indiferencia, el lugar junto a la cocina, las conversaciones que no me incluían, y sobre todo, la frialdad de Fernando, esa distancia que ya no era nueva pero que esa noche se había vuelto insoportable. Me levanté al amanecer, preparé café, me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba lenta. Yo también estaba despertando, pero de otra manera. Esa noche dejé de ser padre, me convertí en el estorbo de la mesa. Capítulo 2. El silencio. El silencio tiene un poder que la gente confunde con rendición.
Los días después de Navidad transcurrieron como si nada hubiera pasado. Fernando no llamó para preguntar si llegué bien a casa, no envió mensaje, no apareció. Cecilia tampoco. Yo tampoco busqué contacto. Me dediqué a mi rutina. Despertar a las 6, preparar café, leer el periódico, caminar por el parque cerca de mi departamento. La vida seguía, solo que ahora con una claridad incómoda sobre mi lugar en ella. El primer día del año, Fernando me mandó un mensaje. «Feliz año, papá. Que este año te traiga salud». Respondí, «Igualmente, hijo». Nada más. No hubo llamada. No hubo visita, solo esas palabras frías, obligatorias, del tipo que se envían por compromiso social y no por afecto real. Guardé el teléfono y seguí tomando mi café. Afuera, los vecinos celebraban todavía. Yo observaba desde mi ventana, preguntándome cuándo exactamente había comenzado esta distancia. La tercera semana de enero, Fernando me invitó a comer. Me sorprendió la llamada porque casi nunca tomaba la iniciativa. Acepté sin preguntar detalles. Quedamos en un restaurante cerca de su oficina, uno de esos lugares con mesas de madera y menú ejecutivo. Llegué 15 minutos antes, como siempre. Fernando llegó 10 minutos tarde, como siempre. Se sentó frente a mí revisando su teléfono. «Perdón, papá, una junta se extendió». «No te preocupes», ordenamos. Él pidió arrachera, yo pedí pescado. Mientras esperábamos, intenté iniciar conversación. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, mucho estrés, pero bien». «¿Y Cecilia?» «También bien». Silencio. Intenté de nuevo. «Pensé en visitarlos este fin de semana. ¿Podría llevar...» «Mejor no, papá», me interrumpió sin levantar la vista del celular. «Vamos a estar ocupados. Cecilia tiene pendientes y yo necesito revisar unos reportes». Asentí. La mesera trajo los platos. Comimos en silencio durante varios minutos. Yo cortaba el pescado despacio, observándolo. Fernando comía rápido, mecánicamente, revisando el teléfono entre bocados. Fue entonces cuando dejó caer la verdadera razón de la comida. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo limpiándose la boca con la servilleta. Dejé el tenedor sobre el plato. «Dime, es sobre tus finanzas». Hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Cecilia y yo hemos estado pensando que a tu edad deberías tener mejor control de tu dinero. Ya tienes 68 años. No queremos que te estafen o que tomes decisiones complicadas». ¿Complicadas? Ya sabes, a veces las personas mayores son víctimas de fraudes, firman cosas que no entienden. Confían en la gente equivocada. Me recargué en el respaldo, estudiando su rostro. ¿Me estás diciendo que no puedo manejar mi propio dinero? No es eso. Su tono se volvió conciliador, casi paternal. Solo queremos ayudarte. Podríamos abrir una cuenta conjunta. Yo revisaría tus movimientos, te aconsejaría. Sería más seguro para ti. ¿Más seguro? Sí. Y para nosotros también sería tranquilidad saber que estás protegido. No dije nada, solo lo miré. Fernando interpretó mi silencio como duda, como si estuviera considerando su propuesta. Insistió. «Piénsalo, papá. No tienes que decidir ahora, pero sería lo mejor. Confía en mí». La palabra «confía» resonó en mi cabeza como campana rota. Asentí despacio, sin comprometerme a nada. Fernando pareció satisfecho. Pagó la cuenta, nos despedimos en la puerta del restaurante. Manejé de regreso a casa con las manos apretadas en el volante. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, repasando la conversación. Cuenta conjunta, control de movimientos, protección. Cada palabra era un eufemismo, una manera elegante de decir que querían acceso total a mi dinero. Mi pensión de 16,000 pesos mensuales, el departamento que compré hace 30 años, los ahorros de 350,000 pesos que guardaba en el banco. No era una fortuna, pero era mío. Era lo único que me quedaba después de 40 años de trabajo. Durante las siguientes semanas, Fernando insistió.
Llamadas breves, mensajes casuales, siempre volviendo al mismo tema. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? Cecilia pregunta si ya decidiste. Man, no queremos presionarte, pero mientras antes lo hagamos, mejor. Yo respondía con evasivas. Déjame pensarlo. Todavía no estoy seguro. Necesito tiempo. Cada respuesta mía parecía tranquilizarlo. Fernando confundió mi calma con debilidad, mi silencio con ignorancia. Pensó que solo era cuestión de tiempo antes de que cediera. Pero yo no estaba dudando. Estaba observando. Empecé a notar cosas. La frecuencia con la que Fernando mencionaba dinero en nuestras conversaciones. La manera en que Cecilia preguntaba sobre mis gastos cuando hablábamos por teléfono. ¿Ya pagaste el predial? ¿Cuánto te cobran de mantenimiento? ¿Sigues yendo a ese doctor tan caro? Preguntas que sonaban a preocupación filial, pero que ahora, bajo esta nueva luz, revelaban otra intención. En esas semanas, Fernando soltó sin querer que las cosas estaban apretadas y que Jorge había tenido un golpe fuerte en un negocio, pero nunca imaginé cuánto. Una tarde de febrero, Fernando apareció en mi departamento sin avisar. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que usaba cuando quería algo. «Papá, vine a ayudarte con unos papeles», dijo entrando sin esperar invitación. Extendió documentos sobre la mesa del comedor, formularios bancarios, autorizaciones, contratos. Señaló las líneas donde debía firmar. «Es solo para agilizar trámites», explicó. «Si algún día necesitas ayuda, yo ya tendría acceso. Más fácil para todos». Tomé los papeles, los revisé. Mi nombre, mi número de cuenta, espacios para firmas. Le devolví todo sin escribir nada. «Déjame leerlo con calma, hijo. Mañana te llamo». Fernando frunció el ceño. «Es simple, papá. Solo firma aquí y aquí». «Mañana», repetí. Se fue molesto. Cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Yo guardé los documentos en un cajón y no volví a mencionarlos. Las llamadas de Fernando se volvieron menos frecuentes. Las visitas desaparecieron. Cecilia dejó de preguntar por mi salud. Entendí que mi negativa a firmar había creado una distancia nueva. Esta vez no solo emocional, sino estratégica. Yo ya no era el padre al que había que tolerar en las cenas. Era el obstáculo que se interponía entre ellos y el dinero. Me volví invisible de otra manera, no por desprecio, sino por cálculo. Fernando esperaba mi rendición. Yo le di silencio. Él lo interpretó como confusión senil, como la resistencia inútil de un viejo que no entiende lo que le conviene. Pero yo entendía perfectamente. Cada día que pasaba, observaba más, hablaba menos. Tomaba notas mentales, guardaba cada mensaje, cada llamada, cada comentario casual que revelaba sus verdaderas intenciones. Fernando creía que estaba ganando tiempo. No sabía que me lo estaba regalando a mí. Una mañana de marzo, mientras tomaba café frente a la ventana, lo entendí todo con claridad cristalina. Esto no era negligencia filial ni distancia generacional. Era traición calculada, manipulación disfrazada de cuidado, y yo había estado tan ocupado siendo el padre comprensivo que no vi cuando mi hijo dejó de ser mi hijo para convertirse en algo mucho peor. Confundieron mi silencio con debilidad. Capítulo 3. El robo. Los bancos envían estados de cuenta que la mayoría ignora, pero yo nunca fui de esa mayoría. Cada mes, cuando llegaba el sobre blanco con el logo del banco, lo abría con cuidado, revisaba cada línea, cada movimiento. Era un hábito que desarrollé después de que mi esposa muriera, cuando tuve que aprender a manejar solo las finanzas de la casa. 40 años trabajando en una empresa de logística me enseñaron que los números no mienten, aunque las personas sí. El estado de cuenta de marzo llegó un martes por la tarde. Lo abrí mientras tomaba café, esperando ver lo de siempre. El depósito de mi pensión de 16,000 pesos. Los pagos automáticos del mantenimiento del edificio, la luz, el teléfono, el supermercado. Rutina predecible.
Pero algo me llamó la atención. Revisé con más cuidado los movimientos de los últimos meses. Entre los pagos regulares, había transferencias que no reconocía. Estaban descritas con códigos genéricos como pagos servicios o transferencia autorizada mezcladas entre mis gastos reales. Una transferencia de 8,000 pesos realizada el 12 de marzo, otra de 7,000 pesos en febrero, otra de 6,000 en enero. Seguí revisando hacia atrás. Las transferencias continuaban, pequeñas cantidades, nunca enormes, casi invisibles si no prestabas atención. Fernando fue astuto, sacaba montos que no levantaran alarmas inmediatas, camuflados entre transacciones legítimas. Sumé mentalmente 21,000 pesos en 3 meses. Mi estómago se contrajo. Tomé el teléfono, marqué al banco. La operadora me pidió datos. Me puso en espera, me transfirió con otro departamento. Finalmente, un ejecutivo de nombre Ricardo atendió mi llamada. «Don Francisco, déjeme revisar su cuenta», dijo con voz profesional. Escuché el tecleo de computadora al otro lado. «Sí, veo las transferencias. Fueron realizadas mediante banca móvil. Yo no hice esas transferencias». Pausa. «¿Tiene usted la aplicación instalada en su celular?» «Sí, pero no la he usado. No sé cómo. Alguien con acceso a su usuario y contraseña pudo haberlas realizado». Otra pausa. «¿Comparte usted sus claves con alguien?» La pregunta me golpeó como puño en el estómago. Fernando me había ayudado a instalar la aplicación hace meses. Fernando conocía mi contraseña porque yo se la di cuando no podía hacer funcionar el sistema. «Es para que puedas consultar tu saldo cuando quieras, papá», me había dicho. Yo confié. «Necesito que revise todos los movimientos del último año», dije. «Todas las transferencias realizadas desde que instalé esa aplicación». Ricardo trabajó en silencio. Escuché más tecleo. «Don Francisco, veo aquí múltiples transferencias. Desde noviembre del año pasado hasta ahora. Diferentes montos, todas a la misma cuenta destino. ¿Cuánto en total?» 58,000 pesos. El aire se me escapó de los pulmones. 58,000 pesos. Casi 4 meses completos de mi pensión. Dinero que salió de mi cuenta sin mi conocimiento, sin mi permiso. ¿A nombre de quién está la cuenta destino? «Don Francisco, por políticas de privacidad no puedo darle datos completos por teléfono, pero en sucursal le imprimimos el comprobante con el titular y el clave». «Voy para allá». Colgué. Me quedé sentado en la sala, con el estado de cuenta en las manos, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Alguien me estaba robando, y tenía la horrible sospecha de quién era. Al día siguiente fui al banco. Ricardo me atendió en una oficina privada. Le mostré el estado de cuenta, le expliqué la situación. Él revisó mi expediente en la computadora, imprimió documentos, tomó notas. Me entregó los comprobantes de cada transferencia. Ahí vi el nombre completo, Fernando Álvarez. La habitación dio vueltas. Mi hijo me estaba robando. No era un error, no era un malentendido. Era robo planificado, sistemático, sostenido durante meses. «Don Francisco, veo aquí que en diciembre alguien intentó agregar un beneficiario a su cuenta», dijo Ricardo, señalando la pantalla. La solicitud venía con una firma que no coincidía exactamente con la de nuestro sistema, así que la rechazamos. «¿Qué tipo de beneficiario?» «Para que en caso de fallecimiento los fondos pasaran automáticamente a esa persona sin necesidad de trámites legales». «¿Quién era el beneficiario?» «Fernando Álvarez. Mi hijo había intentado convertirse en beneficiario de mi cuenta sin decirme. Había falsificado mi firma, y cuando eso no funcionó, encontró otra manera, robándome poco a poco usando la aplicación que él mismo instaló. Necesito cambiar todas mis claves, cancelar la banca móvil y tener copia certificada de todos estos movimientos», dije con voz que no reconocí como mía. Ricardo asintió. Trabajamos durante 2 horas. Imprimió cada movimiento,
cada transferencia, cada intento de acceso. El cuadro completo era devastador. 58,000 pesos robados en transferencias pequeñas y constantes. Las transferencias venían descritas con códigos genéricos, mezcladas entre mis pagos reales del mantenimiento, luz y teléfono. Fernando fue astuto, nunca sacaba cantidades enormes de una vez. Fueron retiros pequeños, casi invisibles, que solo al sumarlos revelaban el robo completo. ¿Puedo recuperar ese dinero?, pregunté. Es complicado. Tendría que presentar una denuncia formal por fraude. El banco investigaría, pero como las transferencias se hicieron con sus credenciales, necesitaríamos demostrar que fueron no autorizadas. Guardé todos los documentos en una carpeta. Salí del banco con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Esto ya no era solo desprecio familiar ni distancia emocional. Esto era un delito. Mi hijo me estaba robando. Durante el camino a casa, recordé todas las veces que Fernando insistió en que le diera acceso a mis cuentas para ayudarme. La urgencia con la que quería que firmara esos papeles. Las preguntas de Cecilia sobre mis gastos. Todo tenía sentido ahora. No querían cuidarme. Querían mi dinero. Llegué al departamento. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la sala. Extendí todos los documentos sobre la mesa, estados de cuenta, comprobantes de transferencias, el reporte del banco, 58,000 pesos. Casi todo lo que había ahorrado con tanto esfuerzo durante los últimos años, desapareciendo en transferencias que yo nunca autoricé. Y mi propio hijo me lo estaba quitando. El teléfono sonó. Era Fernando. «Papá, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti». Su voz sonaba casual, relajada, como si nada estuviera pasando. «Bien, hijo, todo bien. ¿Necesitas algo? Cecilia pregunta si quieres venir a cenar este fin de semana». «No, gracias. Estoy ocupado». «Bueno, cualquier cosa me avisas». Colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, mirando los papeles sobre la mesa. Fernando seguía actuando como si todo fuera normal. Seguía llamándome papá, invitándome a cenar, fingiendo preocupación. Mientras tanto, vaciaba mi cuenta bancaria. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, calculando cuánto tiempo llevaba esto pasando, cuánto más planeaba robarme. ¿Qué haría cuando descubriera que yo había bloqueado su acceso? Porque lo descubriría pronto. La siguiente vez que intentara hacer una transferencia, el sistema se lo negaría. Y entonces vendría la confrontación. Pero yo ya no sería el padre ingenuo que confía ciegamente. Ahora tenía pruebas, tenía documentos, tenía la verdad. No era solo desprecio, era robo. Capítulo 4. Los papeles. Hay gavetas en las casas que nunca se abren hasta que el dolor obliga a hacerlo. La mía estaba en el estudio, detrás de unos álbumes de fotos que no revisaba desde que enviudé. Allí guardaba documentos importantes, escrituras del departamento, pólizas de seguro, mi testamento, papeles que ordenaba meticulosamente porque sabía que algún día alguien tendría que revisarlos. Pensé que ese alguien sería Fernando, cuando yo ya no estuviera. Nunca imaginé que los necesitaría para defenderme de él. Después de descubrir el robo bancario, una duda comenzó a crecer en mi mente como mala hierba. Si Fernando tenía acceso a mi dinero, ¿qué más habría intentado? Abrí la gaveta con manos temblorosas. Saqué cada folder, cada sobre. Revisé uno por uno. Mi testamento estaba allí, el que hice hace 5 años cuando diagnosticaron a mi esposa con cáncer. Era simple, todo para Fernando. El departamento valuado en 3,200,000 pesos, los ahorros, la póliza de seguro de vida por 500,000 pesos. Un patrimonio modesto pero honesto, fruto de 40 años de trabajo. Lo redacté con un notario de confianza. Lo firmé pensando que le estaba asegurando un futuro a mi hijo. Pero había algo más. Dentro del folder del testamento encontré otro documento. Una hoja doblada sin mi firma,
que reconocí inmediatamente. Era el mismo poder notarial que Fernando intentó que firmara hace meses, y que yo rechacé. Ahora entendía por qué lo guardó aquí. Esperaba el momento adecuado para convencerme, para presionarme cuando estuviera más vulnerable. Leí despacio, tratando de entender el lenguaje jurídico. El documento otorgaba a Fernando Álvarez facultades amplias para administrar, vender, hipotecar o disponer de cualquier bien a nombre de Francisco Álvarez. Podría vender mi departamento, podría vaciar mis cuentas, podría tomar decisiones médicas por mí. Todo sin necesidad de mi consentimiento o aprobación una vez firmado. Al final del documento, un espacio en blanco esperaba mi firma. Seguí revisando la gaveta. Encontré más. Otro documento del banco, solicitando autorizar a Fernando como copropietario del departamento. Otro más, una carta borrador dirigida al administrador del edificio informando que Fernando Álvarez tendría poder para tomar decisiones sobre la propiedad de su padre Francisco Álvarez debido a condiciones de salud que dificultan la toma de decisiones. Yo no tenía ninguna condición de salud. Mi último chequeo médico había salido perfecto. Había también un borrador de carta escrita a mano por Fernando, dirigida a mi médico. En ella solicitaba información sobre mi estado mental, sugería evaluaciones cognitivas, insinuaba demencia senil. La carta nunca fue enviada, pero el hecho de que existiera me heló la sangre. Mi hijo estaba construyendo un caso, una narrativa donde yo era un anciano incompetente que necesitaba tutela legal. Fotografié cada documento con mi celular. Los guardé de vuelta en la gaveta, en el mismo orden en que los encontré. Fernando no podía saber que yo los había descubierto. No todavía. Esa noche llamé a Arturo Méndez, un abogado que conocía desde hace años. Habíamos trabajado juntos en la empresa de logística, él manejaba contratos y yo coordinaba entregas. Nos hicimos amigos. Cuando ambos nos jubilamos, mantuvimos contacto. Tomábamos café cada mes, hablábamos de política, de fútbol, de la vida. Arturo, necesito verte. Es urgente. Dime, Francisco, ¿qué pasó? Prefiero hablar en persona. Nos vimos al día siguiente en su oficina. Le mostré todo, los estados de cuenta del banco, las transferencias no autorizadas, los documentos que encontré en mi gaveta. Arturo revisó cada papel con su cara de abogado, sin expresión, tomando notas. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directo. Francisco, esto es grave. Tu hijo no solo te está robando, está intentando tomar control legal completo de tu patrimonio. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitas proteger tus bienes inmediatamente. Segundo, necesitas evidencia sólida de sus intenciones. Y tercero, hizo una pausa. Necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar. Porque si denuncias esto, las consecuencias para Fernando serían penales. Es mi hijo, lo sé. Pero también es alguien que está cometiendo fraude, falsificación de documentos y preparando una posible incapacitación fraudulenta. Arturo se recargó en su silla. Dame unos días. Voy a investigar si Fernando ya presentó algún documento ante notario o si todavía está en fase de preparación. Asentí. Salí de su oficina con una carpeta llena de fotocopias y recomendaciones legales. Arturo me aconsejó cambiar mi testamento, crear un fideicomiso, hablar con mi médico para obtener certificados que demostraran mi capacidad mental plena. Documenta todo, me dijo. Cada llamada, cada mensaje, cada interacción. Vas a necesitarlo. Los siguientes días fueron extraños. Fernando llamó 2 veces preguntando cómo estaba. Yo respondí con normalidad fingida. Cecilia envió un mensaje invitándome a comer. Decliné con una excusa sobre compromisos médicos. Ellos seguían actuando como si nada pasara, como si yo no supiera. Una semana después, Arturo me llamó. Francisco, encontré algo.
Fernando está consultando con un despacho legal sobre iniciar un juicio para declararme incapaz y ponerme bajo tutela, con Fernando tomando el control legal de mis decisiones. Todavía no lo presenta formalmente, pero ya tiene testigos preparados. Está recopilando información. ¿Testigos? ¿Quiénes? Su esposa Cecilia y su suegro Jorge. Van a declarar que te has vuelto olvidadizo, confuso, incapaz de manejar tus asuntos. El plan es presentar todo junto, el poder notarial firmado por ti, o si no lo consiguen, forzar la incapacitación legal. El estómago se me revolvió. ¿Cuándo? Según mis fuentes, en las próximas semanas o meses. Están esperando el momento adecuado. Probablemente después de que firmes algo sin darte cuenta o de que cometas algún error que puedan usar como evidencia. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en la sala oscura, viendo las luces de la ciudad a través de la ventana. Afuera, la gente vivía sus vidas normales, ajenos al infierno silencioso que yo habitaba. Mi hijo no solo me robaba, me estaba borrando, construyendo un camino legal para declararme incompetente, quitarme mi autonomía, apoderarse de todo lo que tenía. Y lo peor era que casi lo consigue. Si yo hubiera sido el viejo confiado que él creía, si no hubiera revisado mi estado de cuenta, si no hubiera abierto esa gaveta, ahora estaría firmando papeles sin entender que estaba firmando mi propia desaparición. Mi propio hijo estaba preparando mi desaparición. Capítulo 5. El plan. Aprendí que el golpe más fuerte no siempre hace ruido. Arturo Méndez me citó en su oficina un lunes por la mañana. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa con mi nombre. Dentro, un plan detallado para recuperar el control de mi vida antes de que Fernando pudiera arrebatármelo legalmente. Francisco, lo que vamos a hacer debe ser rápido y preciso, dijo Arturo abriendo la carpeta. Una vez que Fernando descubra que te moviste, intentará acelerar su proceso. No podemos darle esa oportunidad. Asentí. Llevaba días sin dormir bien, pero mi mente nunca había estado tan clara. Primer paso. Modificar tu testamento. Ahora mismo, si algo te pasa, todo va para Fernando automáticamente. Eso no puede seguir así. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé con Arturo en cada detalle. Redactamos un nuevo testamento. Dejaba el departamento valuado en 3.200.000 pesos a una fundación de ayuda a adultos mayores. Los ahorros restantes se dividirían entre 2 primos lejanos que siempre me trataron con respeto. Para Fernando, nada. El documento especificaba claramente: desheredado por actos de manipulación y fraude documentado. Tenía ahorrados 350.000 pesos. Tras el robo de Fernando quedaban 292.000, y después de pagar notario y trámites del fideicomiso, lo que me quedó limpio para resguardar fue 247.000 pesos exactos. Segundo paso, crear un fideicomiso, continuó Arturo. Vas a transferir la propiedad del departamento a un fideicomiso irrevocable. Tú seguirás viviendo ahí con todos los derechos de uso, pero legalmente ya no será tuyo para vender o heredar. Fernando no podrá tocarlo aunque consiga declararte incapaz. Firmé los papeles. Pagué los honorarios notariales. 45.000 pesos que dolieron pero que eran necesarios. El notario, un hombre serio de apellido Gutiérrez, revisó cada documento, verificó mi identificación, me hizo preguntas para confirmar mi capacidad mental plena. El notario dejó constancia formal y me hizo preguntas de rutina para confirmar que yo estaba decidiendo por voluntad propia. Todo quedó asentado y fechado. El documento quedaría archivado como evidencia de mi lucidez mental. Cualquier intento futuro de Fernando por declararme incompetente chocaría contra este testimonio certificado. Tercer paso. Tu salud, dijo Arturo. Necesitas certificados médicos actualizados. Visité a mi doctor de cabecera, el doctor
Ramírez, quien me atendía desde hace 15 años, le expliqué la situación. Él escuchó con rostro cada vez más preocupado. Francisco, es terrible lo que me cuentas. Tu hijo vino a verme hace 2 meses preguntando sobre tu salud mental. Le dije que no podía dar información sin tu autorización. Insistió mucho, ahora entiendo por qué. El doctor Ramírez me hizo exámenes completos, pruebas cognitivas, evaluación neurológica, análisis de memoria y razonamiento. Los resultados fueron contundentes: salud mental perfecta, capacidad cognitiva normal para mi edad, 0 indicios de demencia o deterioro. Voy a redactar un informe detallado, dijo entregándome las copias certificadas. Si alguien intenta decir que no estás bien de la cabeza, esto lo desmiente completamente. Guardé los certificados médicos junto con los documentos legales. Mi carpeta de evidencias crecía. Cuarto paso, continuó Arturo cuando nos reunimos de nuevo. Las transferencias bancarias. Arturo abrió el camino por 2 frentes: reclamación ante el banco y con DUCF para dejar constancia financiera, y preparación de la denuncia penal para el Ministerio Público si yo decidía apretar el botón. También abrí una cuenta nueva en otro banco. Transferí allí lo que quedaba de mis ahorros, 247,000 pesos exactos. Cerré la cuenta anterior donde Fernando tenía acceso. Cambié todos mis datos de contacto en instituciones financieras. Puse alertas de seguridad en mi historial crediticio para prevenir que alguien intentara abrir cuentas o solicitar créditos a mi nombre. Quinto paso: documentar todo, dijo Arturo. Cada interacción con Fernando debe quedar registrada. Instalé una aplicación en mi teléfono que grababa todas las llamadas automáticamente. Guardé cada mensaje de texto, cada correo electrónico. Cuando Fernando llamaba preguntando por mi dinero o insistiendo en que firmara papeles, yo respondía con calma mientras la grabadora capturaba cada palabra. Una tarde, Fernando apareció en mi departamento nuevamente. Traía más documentos. Papá, solo necesito que firmes esto. Es para tu protección. ¿Qué es? Un poder notarial, para que si algo te pasa, yo pueda ayudarte sin complicaciones. Tomé los papeles. Eran exactamente los mismos que encontré en mi gaveta. Los revisé despacio mientras Fernando esperaba ansioso. Déjame consultarlo con un abogado primero, dije devolviéndole todo. No necesitas abogado, papá. Confía en mí. Prefiero estar seguro. Fernando salió molesto. Cerró la puerta más fuerte de lo necesario. Yo grabé toda la conversación desde mi teléfono que había dejado estratégicamente sobre la mesa. Su insistencia, su presión, sus intentos de manipulación, todo quedó documentado. Los días pasaron. Fernando llamaba menos. Sus mensajes se volvieron más fríos. Cecilia dejó de invitarme a comer. Yo seguía mi rutina normal: café por las mañanas, caminata en el parque, lectura del periódico. Pero ahora cada acción tenía propósito. Cada movimiento era parte de un plan mayor. Arturo me mantenía informado sobre la investigación del despacho legal. Descubrimos que los testigos que Fernando preparaba para declarar mi incompetencia nunca habían pasado tiempo significativo conmigo. Cecilia y Jorge firmarían declaraciones sobre comportamientos erráticos que nunca presenciaron. Todo era fabricado. Tenemos suficiente para detener cualquier proceso legal que intenten, me dijo Arturo en nuestra última reunión. Tu testamento está protegido, tu departamento está en fideicomiso, tus cuentas están aseguradas, tienes certificados médicos vigentes y evidencia documentada del fraude. Fernando ya no puede tocarte. Pero yo quería más que protección. Quería justicia. Arturo, si presentamos todo esto ante un juez, ¿qué pasaría? Fernando enfrentaría cargos penales, fraude, falsificación de documentos, intento de incapacitación fraudulenta. Podría ir a prisión entre 3 y 8 años. Cecilia y Jorge podrían ser procesados como cómplices.
¿Y si solo quiero asustarlo? Hacerle saber que lo sé todo sin llegar a lo penal. Arturo sonrió. Entonces preparamos una notificación legal. Un documento formal, donde le informas que conoces sus acciones, que tienes evidencia y que cualquier intento adicional de manipulación resultará en acciones legales inmediatas. Es como mostrarle las cartas sin jugar todavía la mano completa. Hazlo. Arturo redactó la notificación. Un documento de 6 páginas detallando cada transferencia bancaria no autorizada, cada documento preparado sin mi consentimiento, cada intento de manipulación legal. Al final, una advertencia clara. Cualquier acercamiento adicional con intención de obtener acceso a bienes, cuentas o decisiones legales del suscrito será considerado como continuación de actividad delictiva y resultará en denuncia penal inmediata. El documento sería entregado por notificador oficial directamente a Fernando en su domicilio. No habría manera de ignorarlo o fingir que no llegó. ¿Cuándo lo enviamos?, preguntó Arturo. Mañana. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Profundo, sin pesadillas. Afuera la ciudad seguía girando, pero adentro de mi departamento, con mi fideicomiso establecido, mis cuentas protegidas y mis documentos en orden, yo había recuperado algo que creí perdido. Sin que lo supieran, el poder volvió a mis manos. Capítulo 6. El miedo. El primer síntoma del pánico es la negación. Luego viene la desesperación. Fernando intentó hacer una transferencia desde mi cuenta el martes por la mañana. Lo sé porque el banco me envió una alerta de seguridad. Intento de acceso no autorizado bloqueado a las 9:47 am. Sonreí tomando mi café. Imaginé su rostro cuando el sistema le negó la entrada, cuando sus credenciales ya no funcionaron, cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. Me llamó 20 minutos después. «Papá, ¿cambiaste tu contraseña del banco?» «Sí. El banco me recomendó actualizar la seguridad». Silencio del otro lado. Podía escuchar su respiración controlada, el esfuerzo por mantener la calma. «¿Por qué no me avisaste? Yo te ayudaba a revisar tus cuentas». «Ya no necesito ayuda, hijo. El banco me asesoró directamente». Mentira. Había cerrado esa cuenta completamente, pero él no necesitaba saberlo todavía. «Papá, dame la nueva contraseña. Es importante que yo pueda acceder en caso de emergencia». «No hay ninguna emergencia, pero podría haberla. Entonces te la daré cuando suceda». Colgué antes de que pudiera insistir. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Fernando dejó 3 mensajes de voz. Los escuché sin devolverle la llamada. En cada uno, su tono escalaba de preocupación fingida a irritación mal disimulada. «Papá, solo quiero ayudarte. Llámame cuando puedas. Es importante que hablemos. No entiendo por qué estás actuando así». Al día siguiente, Cecilia llamó. Voz dulce, preocupada, el tipo de preocupación que usan las enfermeras con pacientes terminales. «Suegro, ¿cómo está? Fernando me dijo que últimamente no parece usted mismo». «Estoy perfectamente bien, Cecilia». «Es que últimamente no parece usted mismo, suegro. Cambiar cosas sin avisar, desconfiar de Fernando. ¿Está seguro de que está bien?» La manipulación era tan obvia que casi daba risa. Cecilia intentaba plantarme la duda, hacerme cuestionar mi propia cordura. El mismo guión que probablemente usarían frente al juez cuando intentaran declararme incompetente. «Mis decisiones son excelentes, gracias. Saludos a Fernando». Colgué. Ella también volvió a llamar. Tampoco contesté. Los siguientes días fueron silencio. Fernando no apareció en mi departamento, no insistió por teléfono. Ese silencio me dijo más que 1000 palabras. Estaba investigando, consultando con su abogado, tratando de entender qué había salido mal. Mientras tanto, el notificador que Arturo contrató buscaba el momento adecuado para entregarle el documento legal. El viernes por la tarde, Fernando finalmente tocó mi puerta. Lo vi por la mirilla antes de abrir. Cara tensa, manos en los bolsillos, postura defensiva. Abrí.
Hola, hijo. Papá, necesitamos hablar. Lo dejé pasar. Se sentó en la orilla del sofá, nervioso, sin quitarse el saco a pesar del calor. Yo me acomodé en mi silla, tranquilo, esperando. ¿Qué te pasa últimamente? Empezó. Primero cambias las contraseñas del banco, luego no contestas llamadas. Cecilia dice que la tratas mal. Estamos preocupados. No hay nada de qué preocuparse. Claro que sí. Esto no es normal en ti. Hizo una pausa, buscando las palabras. Papá, ¿has pensado en ver a un doctor? A veces, a cierta edad, el cerebro empieza a... Tengo 68 años, Fernando, no 90, y mi cerebro funciona perfectamente. No digo que tengas algo grave, solo que sería bueno un chequeo. Por tranquilidad, ahí estaba, el primer paso oficial de su plan, convencerme de ir a un doctor, probablemente uno que él ya había contactado, que firmaría reportes convenientes sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Ya fui al doctor, la semana pasada. Fernando se enderezó. ¿Fuiste? ¿Por qué no me avisaste? No tenía que avisarte. Soy adulto. ¿Y qué te dijo? Que estoy en perfecto estado de salud, mental y física. Saqué de mi bolsillo el certificado médico del doctor. Ramírez, doblado en 4 partes. Se lo extendí. Fernando lo abrió, leyó despacio. Vi cómo su mandíbula se tensaba con cada línea. El documento era claro. El paciente Francisco Álvarez demuestra capacidad cognitiva completa, memoria funcional óptima y plena facultad para tomar decisiones personales y financieras. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Fernando devolviendo el papel. Porque últimamente mucha gente sugiere que no estoy bien. Quise confirmar que sí lo estoy. Nadie ha dicho eso. Tú lo acabas de insinuar hace 2 minutos. Fernando se puso de pie, caminó hacia la ventana, se quedó mirando la calle. Podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba los puños. Estaba perdiendo el control de la narrativa que había construido. Papá, si alguien te está metiendo ideas en la cabeza... Nadie me mete nada. Pienso por mí mismo. Se dio la vuelta. Entonces dame acceso a tus cuentas de nuevo. Si todo está bien, no hay razón para esconder nada. No estoy escondiendo nada. Estoy protegiendo lo que es mío. ¿Protegiendo de quién? Lo miré directamente a los ojos. De quien sea que haya estado transfiriendo dinero de mi cuenta sin mi autorización. El color se le fue del rostro. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Nos quedamos así, en silencio, mientras el peso de mis palabras llenaba la habitación. No sé de qué hablas, dijo finalmente. 58,000 pesos, Fernando. Transferencias que yo nunca autoricé. El banco tiene registro de todo. Tú me pediste que te ayudara con... Nunca te pedí nada. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí. Creo que es hora de que te vayas. Fernando no se movió. Papá, estás cometiendo un error. Sea quien sea que te esté llenando la cabeza de mentiras. El único error que cometí fue confiar. Salió lentamente, deteniéndose en el umbral. Vamos a arreglar esto. Hablaré con tu doctor. Revisaré tus cuentas. Me aseguraré de que estés bien. No te acerques a mi doctor. No toques mis cuentas. Y no vuelvas aquí sin ser invitado. Cerré la puerta. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. El sonido del elevador abriéndose. El silencio que quedó después. Me senté de nuevo en mi silla, con el corazón latiendo fuerte pero la mente tranquila. Al día siguiente, sábado por la mañana, el notificador oficial apareció en la puerta de Fernando. Le entregó el sobre certificado con el documento legal que Arturo preparó. Fernando firmó de recibido sin saber lo que contenía. Cuando abrió el sobre y leyó las 6 páginas detallando cada una de sus transferencias fraudulentas, cada documento preparado sin mi consentimiento, cada intento de manipulación, probablemente tuvo que sentarse. Arturo me llamó esa misma tarde.
El notificador confirmó la entrega. Fernando lo recibió a las 11 de la mañana. El notificador le envió la constancia de entrega con hora y firma de recibido. ¿Cómo reaccionó? El notificador dice que se puso pálido al leer la primera página. Cerró la puerta sin decir palabra. Esa noche, Fernando no llamó. Cecilia tampoco. Jorge, que probablemente ya estaba enterado, guardó silencio. El plan que construyeron durante meses se había derrumbado en semanas. Los documentos que prepararon ya no servían. Los testigos que tenían listos no importaban. El dinero que robaron ahora era evidencia en su contra. Y lo peor para ellos, yo tenía el control absoluto de mi patrimonio, certificados médicos vigentes, evidencia documentada de cada uno de sus movimientos y un abogado preparado para actuar si daban un solo paso en falso. Fue ahí cuando empezó el pánico. Capítulo 7. La notificación. El silencio de Fernando me dijo lo que su boca no se atrevía. Durante 3 días después de recibir la notificación legal, Fernando no dio señales de vida. Ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones inesperadas en mi departamento. Ese silencio me confirmó lo que ya sabía. Estaba en shock, consultando abogados, tratando de encontrar una salida que no existía. El martes por la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido, contesté. Don Francisco Álvarez. Sí, habla el licenciado Rodrigo Campos, del despacho Campos y Asociados. Represento a su hijo Fernando Álvarez. Voz profesional, controlada, sin emoción. Mi cliente quisiera reunirse con usted para resolver este malentendido de manera amistosa. No hay ningún malentendido. Hay fraude documentado. Don Francisco, entiendo su molestia, pero estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes sin necesidad de procesos legales costosos y públicos. ¿Ambas partes? Yo no robé nada. Yo no falsifiqué documentos. Pausa del otro lado. Mi cliente está dispuesto a devolver las cantidades transferidas, más una compensación, si usted accede a no presentar cargos penales. Dígale a su cliente que hable con mi abogado, Arturo Méndez. Colgué. Le envié un mensaje a Arturo informándole. Él respondió, perfecto, los tenemos contra la pared. Esa misma tarde, Cecilia apareció en mi departamento. No tocó el timbre. Tocó la puerta con los nudillos, suave, casi tímida. La vi por la mirilla, sola, sin Fernando, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Abrí, pero no la invité a pasar. Suegro, por favor, necesito hablar con usted. Habla. ¿Puedo pasar? Prefiero que no. Se quedó en el pasillo, agarrando su bolsa con ambas manos, nerviosa. Esto es un malentendido terrible. Fernando jamás quiso hacerle daño. Él solo quería ayudarlo. ¿Ayudarme robándome 58,000 pesos? ¿Ayudarme preparando documentos para declararme incompetente? No es así. Usted no entiende. Fernando estaba preocupado por su bienestar. Cecilia, tu esposo intentó robarme mi patrimonio completo, preparó testigos falsos, redactó cartas inventando problemas médicos que no tengo. Eso no es preocupación, es un delito. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Si usted presenta cargos, Fernando irá a la cárcel. Perderemos todo. Tenemos deudas, compromisos. Mi padre perdió dinero en negocios que salieron mal. Necesitábamos. Ahí estaba la verdad. No era solo la codicia de Fernando, era desesperación económica. Jorge, el suegro que ocupó mi silla en Navidad, había perdido dinero en malas inversiones. Fernando y Cecilia tenían deudas que yo desconocía, y decidieron que la solución era apoderarse de mi patrimonio. ¿Cuánto deben?, pregunté. Casi 600,000 pesos. Préstamos bancarios, tarjetas de crédito, un negocio que no funcionó. Su voz se quebró. Por favor, suegro, somos familia. Perdónenos.
La familia no se roba entre sí, Cecilia. Cuando Fernando jaló mi silla en Navidad, cuando me hizo sentir como un estorbo en su casa, cuando ustedes permitieron que Jorge ocupara mi lugar sin decir nada, dejaron muy claro que yo no soy su familia. Fue un error, lo sentimos. No lo sienten. Sienten que los atrapé. Cerré la puerta. Cecilia se quedó del otro lado sollozando. Escuché sus pasos alejándose. No sentí lástima. Sentí algo parecido a la tristeza, pero no por ellos. Por mí mismo, por haber criado a un hombre capaz de esto. El jueves recibí un correo electrónico de Arturo. Francisco, el abogado de Fernando, me contactó. Ofrecen devolverte 65,000 pesos. 58,000 robados más 7,000 de compensación. Si firmas un acuerdo de confidencialidad y no presentas cargos. ¿Qué quieres hacer? Le respondí. Déjame pensarlo. Esa noche no pude dormir, no por duda, sino por la magnitud de lo que significaba tomar esta decisión. Si aceptaba el dinero y firmaba el acuerdo, Fernando quedaría libre. Seguiría su vida sabiendo que pudo robarme y salir casi sin consecuencias. Pero si lo denunciaba, enfrentaría prisión real. Entre 3 y 8 años, según Arturo. Mi hijo, con 41 años, saldría de la cárcel casi a los 50, con su vida destruida. Eso era lo que quería. El viernes por la mañana, Fernando apareció. Tocó la puerta con fuerza, insistente. Abrí. No había dormido en días. Eso era evidente. El documento legal que recibió debió haberle quitado el sueño por completo, porque ahora no quedaba nada del hombre seguro que intentó manipularme durante meses. Estaba demacrado, ojeras profundas, barba de varios días, el saco arrugado. «Papá, por favor», no dijo más. Solo eso, su voz quebrada, sus manos temblando. «Pasa», dije. Se sentó en el mismo sofá donde semanas atrás me mintió sobre querer ayudarme. Ahora mantenía la cabeza baja, las manos entre las rodillas, respirando con dificultad. «Lo siento», dijo finalmente. «Perdí el camino, las deudas, la presión, las malas decisiones de Jorge que nos arrastraron. Pensé que tú no necesitabas tanto dinero viviendo solo y que yo sí lo necesitaba para salvar mi familia. Entonces debiste pedírmelo. Como hijo a padre, no robarme como ladrón. Tenías razón en todo. Soy un fraude. No merezco tu perdón». Nos quedamos en silencio. Afuera, la ciudad vivía su rutina. Adentro de mi departamento, un padre y un hijo se enfrentaban al abismo que ellos mismos crearon. «Si te denuncio, irás a prisión», dije. «Lo sé. Perderás tu trabajo, tu reputación, tu futuro». «Lo sé. ¿Y qué quieres que haga?» Fernando levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, vacíos. «No lo sé, papá. Merezco la cárcel, pero también tengo miedo». Por primera vez en meses, vi algo genuino en él. No manipulación, no mentiras, solo terror absoluto ante las consecuencias de sus actos. Y en ese momento entendí algo. La venganza que yo buscaba no estaba en enviarlo a prisión, estaba en hacerle ver exactamente lo que perdió cuando decidió traicionarme. «Vete de mi casa, Fernando. ¿Vas a denunciarme? Todavía no lo sé. Pero mientras decido, quiero que vivas con esta incertidumbre, que cada mañana te despiertes sin saber si hoy llega la orden de arresto. Que sientas el peso de tus acciones cada segundo de cada día». Se levantó despacio, caminó hacia la puerta. Antes de salir se dio la vuelta. «¿Algún día podrás perdonarme?» «No lo sé, pero lo que sí sé es que nunca volverás a tener acceso a mi vida, a mi dinero, a mi confianza. Eso ya lo perdiste para siempre». Salió. La puerta se cerró. Me quedé solo en la sala, con el peso de una decisión que todavía no tomaba, pero que sabía que cambiaría todo. Pero todavía no era el final. Capítulo 8. La inversión. Lo más difícil no fue decidir por él, fue decidir por mí. Pasé el fin de semana entero pensando.
Caminé por el parque más de lo habitual, preparé café que dejé enfriar sin tomar, me senté frente a la ventana, viendo la ciudad sin verla realmente. La pregunta no era si Fernando merecía castigo. La pregunta era qué tipo de justicia necesitaba yo para seguir adelante. El lunes llamé a Arturo. ¿Ya decidiste? Sí. Acepto la devolución del dinero, 65,000 pesos como ofrecieron, pero no firmaré ningún acuerdo de confidencialidad. ¿Estás seguro? Sin el acuerdo puedes denunciarlo después si quieres. Exactamente. No lo hice ese día. Preferí primero recuperar el control y dejar todo por escrito. Y sí, me reservé el derecho de denunciar si volvían a intentarlo. Entiendo. Voy a negociar los términos. 2 días después, Arturo me citó en su oficina. Sobre el escritorio había un cheque certificado por 65,000 pesos a mi nombre, firmado por Fernando Álvarez. También había un documento simple donde Fernando reconocía haber realizado transferencias no autorizadas y se comprometía a no intentar ningún tipo de acceso a mis bienes, cuentas o documentos legales en el futuro. No es un acuerdo de confidencialidad, explicó Arturo. Es solo un reconocimiento de culpa y un compromiso. Si lo viola, este documento será evidencia adicional en su contra, y tú mantienes todos tus derechos legales para denunciarlo cuando quieras. Firmé. Fernando ya había firmado antes. El cheque pasó a mi mano, 65,000 pesos que jamás debieron salir de mi cuenta. Dinero que recuperaba no por bondad de mi hijo, sino porque lo tenía acorralado. ¿Y ahora?, preguntó Arturo. Ahora termino esto de otra manera. Regresé a mi departamento, deposité el cheque en mi cuenta nueva, luego saqué mi teléfono y marqué a Fernando. Contestó al primer timbre, voz tensa. «¿Papá? Voy a ir a tu casa el sábado, a las 5 de la tarde. Quiero que estén tú, Cecilia y Jorge. ¿Para qué? Para cerrar esto. Él también iba a firmar como testigo en mi contra, así que esto se cierra con todos presentes. Si no están, voy directo con la denuncia penal». Colgué sin esperar respuesta. El sábado llegué puntual. Fernando abrió la puerta, pálido, nervioso. Cecilia estaba sentada en la sala, con las manos sobre las rodillas, como alumna castigada. Jorge, el suegro que ocupó mi lugar en Navidad, estaba de pie junto a la ventana, tratando de mantener compostura, pero sin lograrlo. Me senté en el sofá. Ellos quedaron de pie o sentados en silencio incómodo. Nadie habló. El ambiente era denso, casi irrespirable. «Recuperé mi dinero», empecé. «Tengo todos los documentos que prepararon sin mi consentimiento. Tengo certificados médicos que demuestran mi capacidad mental plena. Tengo mi patrimonio protegido en un fideicomiso irrevocable, donde yo conservo todos los derechos de uso, pero que ya no puede ser vendido ni heredado por ustedes. Y tengo un testamento nuevo donde ustedes no aparecen». Fernando tragó saliva. Cecilia miró al piso. Jorge apretó los puños, pero no dijo nada. «Podría denunciarlos. Fernando iría a prisión entre 3 y 8 años. Cecilia y Jorge enfrentarían cargos como cómplices. Sus vidas quedarían destruidas». Hice una pausa. «Pero no voy a hacerlo». Los tres levantaron la vista al mismo tiempo, sorprendidos. No porque los perdone, no porque crea que merecen una segunda oportunidad, sino porque enviar a mi hijo a la cárcel no me devuelve lo que realmente perdí. Me levanté, caminé hacia el centro de la sala. Lo que ustedes me quitaron no fue dinero, fue respeto, fue dignidad, fue la ilusión de que tenía una familia. «Papá, nosotros…» intentó hablar Fernando. «No he terminado». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ustedes pensaron que por ser viejo era estúpido, que por vivir solo era vulnerable, que por amarlos era manipulable. Se equivocaron en todo». Me acerqué a Fernando. Lo miré directo a los ojos. «Cuando jalaste mi silla en Navidad, cuando me humillaste frente a todos, sin decir una palabra de disculpa, me enseñaste que yo ya no importaba en tu vida, que el respeto que un hijo debe a su padre simplemente no existía.
¿Y sabes qué fue lo peor? Que yo lo permití. Me quedé callado. Acepté el lugar junto a la cocina sin reclamar. Caminé hacia Cecilia. Tú fuiste cómplice. Viste cómo me trataban y no dijiste nada. Peor aún, participaste activamente en el plan para robarme. Ayudaste a preparar documentos fraudulentos. Finalmente me paré frente a Jorge, y usted se sentó en mi silla como si tuviera derecho. Ocupó mi lugar en esa mesa como si yo fuera invisible. Nunca preguntó, nunca agradeció, nunca mostró el mínimo respeto, porque para usted yo era solo el obstáculo entre su hija y el dinero que ella esperaba heredar. Regresé al centro de la sala. Los tres me miraban sin atreverse a hablar. Desde hoy, no quiero saber nada de ustedes. No me llamen, no me visiten, no me busquen. Cuando yo muera, y ese día va a llegar porque todos morimos, no habrá herencia para Fernando. Mi departamento, valuado en 3.200.000 pesos, irá a una fundación de ayuda a adultos mayores. Mis ahorros se dividirán entre primos que sí me trataron con respeto. Ustedes no recibirán ni un peso. Papá, por favor. Fernando dio un paso hacia mí. Tampoco quiero su arrepentimiento tardío. No necesito sus disculpas forzadas ni sus promesas vacías de cambio. Lo único que necesito es que entiendan esto. El respeto no se ruega, se establece, y yo acabo de establecer el mío. Caminé hacia la puerta. La abrí, me di la vuelta una última vez. Viviré el resto de mis días en paz, rodeado de personas que me valoran por quien soy, y no por lo que tengo. Ustedes vivirán con la culpa de haber destruido la única relación familiar que les quedaba por codicia y traición. Y créanme, esa es una condena mucho peor que cualquier sentencia judicial. Salí de esa casa por última vez. Cerré la puerta sin voltear atrás. Bajé las escaleras despacio, con la cabeza en alto. Afuera, el sol de la tarde pintaba la ciudad de naranja. El aire olía a comida casera que salía de los departamentos vecinos. Escuché risas de niños jugando en el parque cercano. Subí a mi coche. Manejé de regreso a mi departamento. Cuando llegué, preparé café, me senté frente a la ventana y por primera vez en meses sentí algo parecido a la tranquilidad. No recuperé a mi familia. Eso se perdió para siempre. Pero recuperé algo más importante: mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin ser víctima de quienes debían protegerme. Fernando llamó esa noche. No contesté. Llamó de nuevo al día siguiente. Tampoco contesté. Los mensajes llegaban, uno tras otro, pidiéndome otra oportunidad. Los borré sin leer. 3 semanas después, cambié mi número de teléfono. Actualicé mis contactos de emergencia con Arturo y con los primos que me visitaban de vez en cuando. Me inscribí en un club de lectura con personas de mi edad. Empecé a tomar clases de pintura los martes. Salía a caminar cada mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba. La vida continuó, pero ahora en mis propios términos. El respeto no se ruega, se establece.